vuelve sobre las cartas la mesa y volvés vos un poquito más bronceadito. No, para nada. ¿Dónde anduviste? Más acalorado. ¿Dónde anduviste? Anduve por Brasilia. ¿Qué fuiste a hacer? Fui al Congreso del Partido de los Trabajadores. ¿Y El partido más importante, el partido progresista más importante de América Latina. Que hasta ahora es un mérito que cada vez es menos representativo porque los partidos progresistas se caen. Bueno, no solo no se cayó, sino que sigue siendo... Sí, es el que y es más, es la fuerza política más importante del país. Incluso habiendo perdido con Bolsonaro la elección cuando Lula estaba preso, el PT siguió siendo la fuerza política más importante de Brasil. ¿Y en qué marco fuiste a este congreso? Y en el marco primero que el Congreso, no sean ellos, no me preguntaron a mí, pero no, fui porque somos amigos históricos de toda la experiencia que ha comandado Lula en Brasil. El vínculo nuestro con ellos es profundo, es anterior incluso a la existencia de Unidad Popular. Nace en el marco de la CTA y del vínculo de la CTA con la CUT. Y a partir de ahí los vínculos con Lula siempre fueron muy importantes, sobre todo, digo, la relación entre Víctor de Genaro y Lula es una relación de mucha cercanía, de mucho afecto. Víctor ha hecho campaña con Lula en Brasil, en la etapa en que nosotros estábamos en la convertibilidad y en donde en Brasil querían imponer un modelo similar, y cuando hubo disputa presidencial y era Lula candidato a presidente, nosotros lo acompañamos mucho. Así que bueno, normalmente participamos y en este caso en particular, doblemente importante porque es un congreso previo a las elecciones en Brasil, en donde lo que ocurra con el PT en Brasil en las elecciones va a determinar mucho la suerte de América Latina, amén de que también tiene una fuerte importancia en términos mundiales. Brasil es el único país, diría, digamos, de América Latina que tiene una presencia dominante en los BRICS. Es el único que tiene un posicionamiento mundial de fuerte confrontación con Trump, de defensa del tema de la paz y de cuestionamiento a todo lo que ha sido el genocidio en Palestina y demás. Digamos, es una marca política a nivel latinoamericano y mundial muy fuerte, en el marco de lo que se está jugando en América Latina, que es o la consolidación o no de la derecha extrema en el continente. En ese marco que digamos, Lula gane la elección y que implica terminar de derrotar la experiencia de Bolsonaro y implica un límite muy claro para lo que es el resto de la derecha en el continente, en articulación con lo que es también la experiencia de México, ¿no? De Sheinbaum. Y después, bueno, tenemos la otra elección que también tiene importancia para América Latina, que es la de Colombia. Está toda la experiencia de Petro, importantísima por el lugar que ocupa Colombia. Colombia siempre ha sido el lugar a través del cual los Estados Unidos han querido meter la guerra en América Latina. Ha sido el lugar de instalación de bases para confrontar con Venezuela y con Cuba. Es un país destruido en el marco de lo que ha sido la política de, entre comillas, combate al narcotráfico en Colombia. Y el primer gobierno resultante de lo que fue el acuerdo de paz primero y el intento de romper ese acuerdo de paz, el primer gobierno resultante de eso, desde una perspectiva
progresista es el de Petro. Así que ahí también se juega una carta importante. Así que bueno, en ese marco fuimos y la verdad que fue bueno percibir todo de manera directa, poder intercambiar tanto con los compañeros del PT como los compañeros del Pacto Histórico de Colombia. Enterarnos, el Congreso tuvo una característica que es mucha mirada sobre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa con Trump. Y hubo una delegación importante de la corriente de izquierda del Partido Demócrata, la que tiene que ver con el alcalde de Nueva York, y demás, que realmente presentaron o expusieron la situación norteamericana muy bien, y la verdad que aparecen datos que a veces uno desconoce y que marcan que extrañamente, aunque uno no lo crea, hay una corriente socialista que va creciendo en Estados Unidos. Aunque uno desde acá le resulte difícil percibirlo, pero toda esa sorpresa que produjo lo de Nueva York, por lo que comentan, no es solo Nueva York. O sea, sino que está extendiéndose con decirte que la expectativa que tienen es ganar Washington. Con lo cual, si tienen Nueva York y Washington, es como, viste, tener la capital económica y política de los Estados Unidos. Y yo te quiero preguntar, porque vos decís, bueno, ok, el progresismo en Latinoamérica sigue estando, yo diría que en tres ejes, en Sheinbaum, que no elige pronto, tengo entendido, y bueno, en Petro y en Lula, que pueden, digamos, en estas elecciones llegar a perder. Mi pregunta es esta. En el caso de Lula, es más difícil que pierda. Es más difícil que pierda. Petro, en el caso de Petro, Petro ya ganó la elección legislativa. Sí. Ganó, o sea, él ganó y ganó bien. Y se va a consolidar como la principal fuerza política de Colombia. Eso ya ocurrió. Pero y va a ganar la primera vuelta. El tema es la segunda. Ahí aparece más complicada la segunda, más complicada ahí que en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil puede ganar en primera vuelta. Los colombianos no están muy convencidos de que puedan hacer eso. Ya en la legislativa ganaron, pero no tuvieron el voto que necesitarían para ganar en primera vuelta. Igualmente, bueno, tienen dos sistemas que son realmente muy complicados de balotaje, ¿no? Porque son peores que el nuestro. ¿En qué sentido? Y que tenés que tener más del 50. Claro, para ganar en el balotaje. No, para ganar en primera vuelta. Ah, ok. En cambio, acá vos tenés más de 10 puntos de diferencia. Si vos tenés más de 10, 40, si tenés más de 40 y más de 10 puntos, ganás. Y si tenés más de 45, aunque no tengas 10 puntos, también ganás. Entonces, el nuestro tiene algunas posibilidades. Legado de Menem. Legado de Menem para combatir ese antiperonismo. Legado de la Constitución del 94. Sí. Porque en realidad el balotaje es fruto de la NUCE en la Argentina. Con una ley. Con un decreto ley de la dictadura militar. Sí. Se establece el balotaje para evitar el triunfo del peronismo en el 73. Después, la Constitución del 94 modifica el sistema, mantiene el balotaje, pero le pone límites que permiten ganar en primera vuelta. En estos otros países, como el Uruguay, en Colombia, en Uruguay y en Brasil, en todos los casos son cosas casi muy complicadas, porque vos tenés que entregar el 50%, 50,01 para poder ganar. Y no es tan sencillo esto. De hecho, es el mismo sistema que Capital, la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires es mucho más restrictiva, vos tenés que sacar más del 50 para ganar en primera vuelta. Y bueno, perdón, cerrando esa pregunta. Dado que están estas dos elecciones, pero que al mismo tiempo está creciendo el socialismo en Estados Unidos y los gobiernos de ultraderecha parecen estar en su momento más débil histórico desde que se dio como la cresta. ¿Vos crees que esa crisis de la ultraderecha es visible para sectores intermedios de Brasil y de Colombia respectivamente y que pueden modificar el resultado de la elección?
O sea, ¿cómo puede influir la caída de Orbán, la crisis de Trump y de Milei, la reticencia de Meloni en las elecciones de estos dos magnates, países No, yo creo enormes? que eso siempre influye, pero influye a la luz del proceso local. O sea, no hay una influencia ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en ningún lugar de lo internacional sin el tamiz del proceso que localmente se vive. El debilitamiento en general de la ultraderecha obviamente abre posibilidades en todos los casos, pero las abre más donde hay más construcción política y más fortaleza política. En ese sentido, Brasil está en condiciones de ganar en primera vuelta. Lula ha tenido un mandato donde en materia de política social, de crecimiento, de bajas tasas de inflación y demás, y ha ido bien. Y ha tenido un rol internacional muy potente, Lula también. Entonces, me parece que en ese sentido, más allá de las restricciones del balotaje, puede ganar en primera vuelta. Así que ahí funciona. En el caso de Colombia, está más precaria la situación. Obviamente, el contexto de debilitamiento de Trump, de aislamiento, fortalece. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que en Colombia hay un núcleo de derecha y ultraderecha muy potente, muy, muy fuerte, ¿no? Es un país que fue hecho bolsa por los mecanismos paramilitares y demás, y toda la pelea de lo que fue la lucha contra el Es muy narcotráfico. fragmentado. Claro, es un caso similar. México vivió una situación similar. De ahí nació la respuesta mexicana, es lo que fue López Obrador. Bueno, López Obrador logró consolidarse y heredar lo que es hoy la experiencia de Sheinbaum, que es aparentemente incluso más potente electoralmente que la del propio López Obrador. Vamos a ver qué pasa en Colombia. Cuánto pudo acumular la experiencia de Petro y cuánto no. Ojalá que sí, porque para todos y para nosotros en particular, lo que nos convendría es que se consolide Lula, se consolide Petro, como una advertencia de cómo tiene que terminar esta crisis que vive Milei. Y el otro día veía, por ejemplo, los análisis, han hecho encuestas sobre la imagen positiva de Trump y la imagen negativa le da la misma a Trump que a Milei. Y retomando la pregunta de Gastón, ¿el triunfo, por ejemplo, de Petro o de Lula también generarían un debilitamiento de Milei en una visión también argentina ante, ok, la izquierda sigue avanzando, la derecha deja de ser capaz de una respuesta a los problemas? Sí, nadie gana por lo que pase afuera, pero ayuda. Yo creo que sería, o sea, si Lula pierde, eso es indudable que acá, para la situación en la que estamos, no contribuye a que se consolide una alternativa distinta en la Argentina. Si Lula gana, va a ser un oxígeno. Y lo mismo con Petro. Pero el problema somos nosotros. Sí, no es que... O sea, no, somos nosotros como es siempre, por eso digo, lo internacional o regional incide pasado por el tamiz de lo que localmente se va construyendo. Acá en la Argentina, Milei está muy mal. Estamos dando pasos en función de intentando construir algo que pueda darle salida a la crisis en la Argentina. Si gana Lula, eso va a tener más oxígeno. Si pierde Lula, va a ser más complicado. Y hablamos en un momento de los sistemas de balotaje. Bueno, te pregunto entonces, ¿qué implica la reforma electoral que quiere traer? Es una reforma electoral absolutamente proscriptiva y antidemocrática. Por eso pretende eliminar las PASO. Las PASO pueden tener muchas cosas para perfeccionar, pero es un instrumento de democratización que permite que los partidos tengan permanentemente que
dirimir sus internas de cara al conjunto de la población. Eso, que eso aparezca institucionalmente como una posibilidad, más allá de si se la utiliza o no se la utiliza, que esté, es bueno. No, además en un contexto donde la gente está tan distanciada de la política. En un contexto de ausentismo generalizado. Y una fragmentación también de los partidos tradicionales, porque la realidad es que más allá de que la libertad avanza, por ahí parezca unida, cosa que en realidad igual tiene sus propias fragmentaciones internas que son más que evidentes. El resto de los partidos necesita un espacio. Digamos, ya sea. Sí, pero eso sería una cuestión utilitaria. Cierto. Pero digo, podría haber otros mecanismos. Pero lo que digo es, las PASO se instalaron como un mecanismo de democratización en la Argentina que empezó a ser cuestionado fundamentalmente por los gobiernos, que en realidad los gobiernos, ya sean nacionales o provinciales, no les gusta la PASO, porque la PASO es la puesta en cuestión del gobierno. Y entonces es como una encuesta a toda la población sobre el rumbo. Y todos los gobiernos se resisten a tener eso antes de la votación efectiva, porque no es una votación en donde se decida, ¿no? Entonces, para cualquier gobierno tener un adelanto del humor que genera su gestión es algo que que lo rechaza, cuando en realidad debería ser un elemento a considerar para corregir. Pero a veces sirve. Yo pienso el año pasado, o sea, no eran unas PASO, pero al gobierno le sirvió que ganara el peronismo como ganó en septiembre para hacer todo un discurso del temor ante lo que puede potencialmente ser el kirchnerismo. Eso primero no era una PASO. No, por eso digo, pero sí capaz sirve que, como Macri, por ejemplo, cuando él pierde las PASO con Alberto y genera todo un discurso de temor y luego repunta un montón. Digamos, también puede ser un arma que te sirva a las PASO para repuntar. Sí, pero para eso está a Macri, si no hubieran existido esas PASO, no sé qué hubiera pasado. Porque difícilmente, digamos, no hubiera podido haber segunda vuelta. Hay que ver, la PASO permitió que el voto en primera vuelta fuera muy consolidado, el voto de Alberto. No sé si hubiera pasado lo mismo si la PASO no hubiera existido. Y si vamos a segunda vuelta, hay que ver cómo se daba la cuestión, porque Macri, entre la PASO y la primera vuelta, creció una enormidad. Así que yo creo que en gran medida la posibilidad de haber terminado con el periodo Macri tuvo que ver con que se ganó en primera vuelta. Pero independientemente de eso, yo creo que siempre es bueno que la gente vote. Así que sí creo que las PASO tienen algunos problemas. No es lógico que un partido que no tiene internas tenga que ir a PASO. Porque vos vas, todos tienen interna, y vos vas y no tenés interna, y la verdad que no existís. La gente va a las internas más tener una imagen negativa que no. ¿Cómo? Que por ahí hay gente que por ahí te votaría, pero quiere hacer. Claro, quiere incidir en otra interna. Y vos salís mucho más. Claro, y aparte podés quedarte afuera de la general. Claro, porque tenés que pasar el piso. Tenés que pasar un piso. Entonces, la verdad es una macana. Una fuerza política que no tiene internas, lo que tiene que haber sí es garantías de que haya interna en una fuerza política no dependa de quién la conduce. Al estar el sistema de internas abiertas y simultáneas, siempre cualquier experiencia en una determinada fuerza puede apelar a ella si la conducción no quiere que existan. Es una obligación, es una posibilidad de democratización que está presente. Distinto si vos tenés una conducción absolutamente autoritaria de un partido, no está obligado por nada, bueno, eso es una macana. Ahora, al mismo tiempo, existiendo el sistema, lo lógico sería que las fuerzas que no tienen interna que no tengan que ser obligatorias. Son abiertas, son simultáneas, pero no obligatorias.
El otro tema Y que... pasan a la primera vuelta. Exactamente. El otro tema que también es relativo es que tengan que proscribirse a las que no alcanzan un piso. Eso también no tiene mucho sentido. Porque también esa situación, que muchas veces se da también entre los que no tienen internas y los que sí, y los que no tienen, por lo tanto, sacan menos. Pero también la elección general depende de qué candidatura tiene cada partido. Y de repente una fuerza que tenía 3 candidatos sacó un montón y después va con uno solo, pero no saca lo mismo. Y algunas de las fuerzas que vos sacaste, por ahí tenían que ver con esa perspectiva. Entonces creo que el tema del piso también es proscriptivo. O sea, yo creo que se puede plantear que las PASO se tengan modificaciones y eliminarlas es un acto de debilitamiento de la democracia. Y después, por lo menos lo que he visto hasta acá, en primer lugar, lo que hacen es tratar de eliminar a buena parte de las fuerzas políticas electorales existentes. Porque eliminan... Porque lo que hacen es 2 cosas. Uno, incrementan la cantidad de personerías que tenés que tener para ser reconocido como partido. Hoy la ley actual exige 5. O tenés que estar reconocido en 5 provincias para ser un partido nacional. A partir de ahora, digamos, si se cumpliera con lo que ellos establecen, se necesitan 10. El doble. El doble. Eso hace que de los 45, creo que hay, partidos nacionales, una gran cantidad desaparezcan directamente. Nosotros, por ejemplo, somos un partido que tenemos 14. O sea que podríamos seguir. Y tenemos 2 en desarrollo, o sea que no estamos urgidos por eso, pero hay muchos partidos que no tienen esa cantidad. ¿Vos crees que eso lo hacen, digamos, por temor a que partidos pequeños de derecha les saquen todos los votos? Y de hecho he visto también un modelo que tiene algunas cosas que están circulando del PJ, del Partido Justicialista, que en realidad propone que sean 12, no 10. O sea, más todavía. Y el otro mecanismo que están utilizando es el tema de incrementar la cantidad de afiliados, lo cual también es un tema que tiende a limitar la posibilidad de experiencias nuevas. Cuando vos en realidad deberías, personalmente creo que habría que habilitar la construcción de opciones con mayor sencillez. Yo creo que el tema yo incluso creo que habría que permitir que otro tipo de organizaciones no partidarias pudieran jugar electoralmente. O sea, organizaciones sociales. No tener que cumplir con tantos requisitos. No tener que cumplir con tantos requisitos. Digo, pero ¿cuál es la idea? Poner, si alguien elige votar a X. Por ejemplo, pero no solo no lo pienses ni siquiera a nivel general. ¿Por qué en una comuna en la ciudad de Buenos Aires no puede haber un conjunto de organizaciones que presenten para la elección de comuneros? Que no sean partidos. ¿Por qué solo los partidos? Si hay 5 organizaciones barriales que están laburando 3 veces más que los partidos que están ahí. Si se quieren presentar, tienen que ir a través de algún partido. ¿Por qué no pueden establecer un mecanismo? Bueno, tales organizaciones se quieren presentar, tienen que lograr tantas firmas, ¿no?, de respaldo ciudadano, tantas adhesiones para poder presentarse. Presentan las adhesiones, las autorizás y se presentan electoralmente. Y lo mismo digo en términos generales. A mí me parece que eso hay que facilitar que haya opciones, no debilitar que haya opciones. Algo que vi también... No, pero digo, termino el tema. El otro mecanismo restrictivo es que te suben la cantidad de afiliaciones. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, para que vos te reconozcan como partido, tenés que tener 4.000 fichas de afiliación. Que las tenés que renovar. Todos los años vos tenés que tener 4.000. Si estás por debajo de 4.000, te decretan la caducidad y no te puedes presentar. ¿No? Y se te quitan ese reconocimiento que tenías de las provincias. O sea, vos tenés que volver a conseguir esos reconocimientos y además los 4.000 avales. Vos tenés 4.000, suponete que tenés 3.800, ese es
y hay elecciones, en esa elección no te podés presentar en ese distrito. No te implica que te dejes de tener la personería, todavía la tenés. Y tenés que volver a presentar las 200 fichas para volver a las 4.000 y que ya en la... Pero tenés una penalidad y una elección en la que no puedes estar. O sea, suponete que nosotros no tenemos las fichas en el 2027, no llegamos a 4.000, no te dejan presentar en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí te puedes presentar en el resto del país, pero en la ciudad no. Pero... Que además tiene que ser 4.000 avales de gente que vive obviamente en la ciudad. Sí, claro. Fichas, avales, porque una cosa son los avales o las adhesiones, otra cosa las fichas. Pero acá te duplican la cantidad, te vas a 10.000. O sea, en Ciudad de Buenos Aires, en 9.420, tenés que tener 10.000. Entonces, no solo te aumentan la cantidad de personerías, sino que te aumentan la cantidad de afiliados que vas a tener que presentar en cada lugar. Y es doblemente restrictiva. Porque aparte es muy particular. ¿A quién le va a costar más conseguir las fichas? A los partidos nuevos. Buena parte del rechazo a la política lo construyeron los partidos viejos. Entonces, los partidos viejos que tienen millones de afiliados de la historia, el peronismo tiene un padrón histórico, el radicalismo tiene un padrón histórico, que está totalmente alejado de la realidad actual. ¿Entendés? Nunca tienen problemas de fichas. Bueno, la Libertad Avanza tampoco. Más de que sea un partido... La Libertad Avanza no, pero es un partido construido al amparo del Estado. Digo, bueno, después hay que ver cuánto lo mantiene. En qué medida la Libertad Avanza no se hace añicos pasado mañana y termina deglutida en diferentes, porque la Libertad Avanza tiene fichas que vienen del PJ, del UCR, del PRO, ¿no? Digo, entonces hay que ver. Pero digo, partidos que son centenarios, que son del siglo pasado, son partidos que tienen millones de afiliados, pero no tienen problema de presentación de fichas. No le van a ir a decir, usted no tiene los 4.000 afiliados en la capital, el Partido Justicialista tiene afiliados del año del arquero. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que construyeron el rechazo al sistema político? Los políticos. La política actual. Entonces, si quiere aparecer una alternativa, ¿por qué la gente se va a ir a afiliar? La gente, por definición, no cree en nadie. No es que no le cree a los que construyeron el rechazo. No le cree tampoco a otro que quiera participar de ese proceso. Bueno, lo que vi es que también eliminan por completo los aportes que tiene que hacer el gobierno para las campañas y eliminan los debates presidenciales. Eso no lo vi lo de los debates. Sí eliminan el tema de la... Que también eso perjudica a los partidos más chicos y te ponen una desventaja mucho más grande de la que ya tenés. Claro, no. Es por eso digo, es totalmente proscriptiva la reforma. Lo que busca aparte es que quede todo muy concentrado en 3 grandes fuerzas y punto. Tenemos la ventaja de que hoy, por lo que vos decías, los partidos históricos están muy fragmentados, tanto el radicalismo como el peronismo, y consecuentemente necesitan de la PASO. Entonces, muchos de los que votaron, por ejemplo, la suspensión de las PASO en la elección del 2025, porque la votaron radicales y peronistas, ahora probablemente no le den el voto para suspender las PASO. Ahora, lo que puede haber es un acuerdo transversal de los partidos instalados para levantar el umbral y joder a las fuerzas más chicas. Eso es sobre todo por el sistema institucional que tenemos. Que bueno, pienso que también al peronismo en parte le conviene, para los partidos de izquierda no les conviene. Por eso es lo que digo. Sí. El radicalismo y el justicialismo pueden pensar que les puede bien que haya menos alternativas. Igual sería una macana, la verdad. Y te quería consultar... Y el debate yo no vi, pero Sala también lo elimina. Tienen miedo de debatir mi ley. Tienen miedo de debatir mi ley. Sí, peor de lo que le fue con Massa, no le va a ir y ganó la elección. ¿No? Hay aplaudidores.
¿Cómo era? Tosedores. Tosedores. Le tosen a Milei para que se concentre. No, y te quería consultar, el jueves pasado se prohibió el ingreso Después está el tema de la guita, ¿no? ¿Qué? El tema de que te sacan financiamiento. Ah, sí. Compañía. Estamos... Bueno. Te sacan un financiamiento. Y al mismo tiempo levantan el... ¿Intenta parecerse a un sistema norteamericano? Y la idea del voto, yo creo que en algún... No está todavía acá, pero la idea de que no sea obligatorio el voto, en cualquier momento va a aparecer como parte de la discusión. Es que tiene que ser obligatorio el voto. Pero es que el diseño de esos es una democracia de minorías. Entonces... Bueno, así como ganaron, ¿no? Claro. Y por eso, digo, ahí jugaron con todo, porque la proscripción de Cristina es parte del tema, porque es una líder popular que tiene votos y no puede participar. Y el debilitamiento de las alternativas, que hace que la política sea todo lo mismo, lo que hace que la gente se vaya corriendo. Con lo cual, tenés una reducción de los que participan y con menos se gana. Pasa el escenario peruano. Fragmentación. Si llegan los avales, los 25 candidatos. Claro. Mantener. Todavía no habían terminado de sacar los resultados, pero tenía 17 la hija de Fujimori, tenía 12. ¿Gana la hija de Fujimori? Está ganando el 17%. O sea, vos fijate, la primera 17 y el segundo, Sánchez, 12. O sea, legitimidad exactamente -1. No sabemos. Pero ese es el modelo. Y Bolivia. Ese es el modelo que proponen para la Argentina. Los propios. Porque ¿qué funciona en Perú? Es supuestamente el modelo económico que quieren reproducir acá. El modelo que plantea Caputo. El país con más informalidad. Ese es el país que se proponen. Y el país del Banco Central Independiente, que define la política con autonomía, la política monetaria con autonomía de la política, ¿no? Esa idea del neoliberalismo puro, el modelo es Perú. ¿Y cuál es el resultado de ese Banco Central que hace la política monetaria independiente, que concretamente es la política articulada con el poder? Es el debilitamiento absoluto de la democracia. Vamos por el 9º presidente en 10 años en Perú. Se destituyen. Entran en gana. Pero porque nadie puede gobernar un tipo que entra con el 17% de los votos. ¿Qué hace? Le digo, ¿qué espaldas tiene? ¿A qué representás? Entonces, bueno, y van a ir a balotaje ahora, 17 y 12. ¿Van a ir a balotaje? Qué bueno. Deberían ir, si no ganas, ¿qué? Cada vez es más necesario el balotaje. Claro. Hacen un balotaje que además cada vez vota menos gente. O sea, hay gente, solo el 29%. El 29 no sé de qué porcentaje del padrón. Claro, hay que ver qué tanta gente. Claro, no, porque son lugares donde cada vez se vota menos. Claro. O sea, el nivel es lo mismo que en Estados Unidos. Estados Unidos no tiene voto obligatorio. Y el nivel de votación, en términos de porcentaje de la población, es bajísimo. Es que te la hacen un lunes la votación. Ese es el problema. Martes. Que es el segundo martes de tal mes. Pero aparte que no hacen el martes, los laburantes no pueden pedir. Claro, no pueden pedir. No será obligatorio, nadie tiene la obligación de no te dan, o sea, no tenés posibilidad de ir. Justamente por eso que tiene que ser obligatorio. Esa es la democracia, ese es el modelo democrático occidental. Y nosotros veíamos que la reforma laboral de Milei, la reforma de la ley de glaciares, todas esas reformas eran en contextos de crisis. En un contexto donde la figura de Milei, la economía resonaba. Te pregunto, ¿este intento de reforma electoral es también una forma de desviar la atención de Milei sobre la crisis económica y la caída de su imagen positiva? No. Yo creo que las reformas, tanto la reforma laboral como la ley de glaciares, como la reforma política, son reformas que son estratégicas para la consolidación del modelo. Pero no crees que Lo que es distractivo,
Lo que es distractivo es Periodistas. ¿cómo? Digamos, justamente es al revés, buscan desviar la atención con otras cuestiones, como por ejemplo la veda de los periodistas a la Casa Rosada. Sí, o el show que van a hacer con Adorni. El abrazo de Adorni. Claro, el show que van a hacer con Adorni el miércoles. No estaba enterado. Van a hacer como un abrazo al Congreso. Sí. Pero aparte va Milei al Congreso y Adorni no ¿En sé el qué. Congreso? Sí. Adorni sí va a ir en el momento del informe del jefe de gabinete. Va a estar acompañado por el presidente y además aparentemente Adorni va a ir con munición gruesa para tirar carpetazos sobre la oposición. No sé qué inventará. Pero es una carpeta abierta a él. Bueno, pero lo que digo, eso es circo que arman, pero estas reformas, la reforma laboral es una reforma estratégica dirigida a disciplinar el comportamiento de los laburantes y las relaciones laborales en función del modelo de desigualdad que tienen. La reforma de la ley de glaciares es absolutamente funcional a los intereses promineros que bancan y la reforma institucional está en línea con el tema de esta democracia de minorías que van armando y tratando de generar condiciones que le permitan llegar con las mejores posibilidades a la elección a ellos. Pero además es un rediseño del sistema, por eso es proscriptiva, completamente proscriptiva. En lugar de democratizar, que debería ser el objetivo de una reforma institucional, empoderar a la sociedad para que tenga más que ver con las decisiones, en lugar de eso es cerrar alternativas, eliminar participación, etcétera, etcétera. Así que estas son reformas estratégicas para estos tipos, para este tipo de modelo de orientación. Porque aparte hay muchos que quieren que este modelo siga. El círculo rojo que está preocupado por un Milei que hace pavadas, que se va desgastando y demás, el modelo le interesa. Quiere que siga, quiere que no se pierda lo que se consiguió hasta acá. Entonces quieren tener un sistema institucional que les responda y para eso es mejor que haya poca participación. ¿Y qué crees que significa la visita de Peter Thiel el jueves pasado, el cierre de la sala de prensa, bueno, todo lo que pasó el jueves pasado? Sí, yo no sé si el cierre de la sala de prensa tiene mucho que ver con eso, pero lo cierto es que es muy serio. No la visita de Palantir, sino que el tipo ya compró casa acá en la Argentina y se instala acá en la Argentina. Recién estaba viendo que La Nación subió una nota diciendo los vecinos de Barrio Parque están felices. Que venga Peter Thiel a vivir con ellos. Yo creo que estamos frente a uno de los sistemas de control de la vida de las personas más serio de los que podríamos imaginar. Aparte hay un proceso de integración de este tipo de empresas en el tema del control y el disciplinamiento social por un lado, y en el tema de la inteligencia, en el tema del control militar. O sea, cada vez más estas empresas se integran en el complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Son las empresas que están armando los sistemas que permiten la guerra algorítmica, que permiten los mecanismos por los cuales los drones están dirigidos a determinados objetivos, que permiten identificar con precisión dónde están las personas a las que quieren matar. Hoy, han tenido que ser incorporados CEOs y ejecutivos de las principales empresas tecnológicas, entre ellas de Palantir, como coroneles del ejército norteamericano. Coroneles formales. Coroneles formales. Son ejecutivos de empresa y milicos al mismo tiempo. Es muy parecido, muy fascista. Bueno, es que yo creo que es que por primera vez una de las cosas que está pasando es que la élite económica más milmillonaria y vinculada al top tecnológico es fuertemente nazi. Cree como este tipo, Peter Thiel, tiene una concepción, además de misógina, absolutamente supremacista
y en donde para estos tipos la inteligencia artificial debe integrarse en la cuestión de la conducción militar para poder tener control sobre el planeta y frenar el avance chino. Y sobre la base de decir que es porque hay que defender la cultura que son ellos y además aborrecen la idea de la convivencia con otra cultura. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación muy peligrosa y no, digamos, es terrible. Y este tipo está acá. Y supongo yo que está acá con la intención de tener, como tuvieron en los Estados Unidos, juntaron todas las bases de datos del gobierno norteamericano en manos de ellos. Y acá van a juntar toda la base de datos de información para manejar con información y Big Data la estrategia electoral. Eso es lo que van a hacer. Y mientras también... Y además toda la parte de... Mientras los presupuestos a la CIDE van también, ¿no? Claro, eso. Y aparte, la CIDE va a manejar toda la información a través del sistema. Claro, el sistema Palantir lo que hace es sirve como software para que sistemas de inteligencia puedan tratar con una cantidad de datos aberrantes. Claro, pero después vos fíjate que eso empieza así, vos le das la base de datos, pero después la tienen que manejar ellos. Porque por eso directamente hoy hay ejecutivos de las principales empresas manejando o nombrados en el estamento militar. Porque no lo pasa cualquiera. Lo tienen que hacer ellos. Entonces después tenés que van a terminar manejando ellos la inteligencia. La pregunta es cuál es el sentido. Digamos, si la tecnología es una tecnología tan peligrosa y poderosa, está quedando en manos de tan poca gente y con una ideología tan aberrante. No hay medio institucional democrático que te permita sacarlos, en principio. Cuanto más esperes, más fuertes se van a hacer y por tanto más cohesionados con la institución estatal van a estar. Y por otro lado, no hay vías de otra... O sea, cada vez es más difícil sacarlos por cualquier otro medio porque van a tener monopolio de la fuerza mediante esa tecnología. ¿Qué haces con esto? Digamos que están generando las dificultades. Y sí. Rápidamente hay que volarlo, Bueno, por eso es que no tiene sentido ver cómo en un contexto donde Milei está cayéndose a pedazos en la opinión de la gente, hoy ya con claridad la gente responde que Milei es parte de la casta, que los problemas no son de la herencia recibida, sino de este gobierno, como que ya... y no van a poder resolver eso. O sea, el gobierno está groggy en ese aspecto. El problema que tenemos es que en ese contexto los sectores con mayor preeminencia en términos de dirigencia política, en lugar de estar discutiendo cómo terminan con Milei hoy, están discutiendo la alquimia electoral del 27. Mientras está Palantir acá, quedándose con la base de datos de todo tipo para hacer pasa muy desapercibido. Desastre. Pasa muy desapercibido. Palantir. Sí. Claro, es un problema grave. Sin embargo, vamos a hablar mucho más del show de Adorni en el Congreso que de que Palantir se puede quedar con todas las bases de datos del Estado argentino. Y la verdad que es una barbaridad. Este es el tema de fondo del momento actual. La necesidad de que actores políticos los pongamos de acuerdo en cómo defender a la sociedad argentina de este desastre. Hoy hay que defenderla. El tema no es preparar la elección de 2027. El tema es defenderla hoy. Y la verdad, que reuniones como las que hace Cristina con Pichetto o Axel Kicillof con Massot y Bolsón, deberían hacerlas para juntar los votos para poner en marcha el juicio político y terminar con Milei. Eso tendrían que estar discutiendo, no discutiendo la elección del 27.
Digo, no, acá Sí, pero todos tenés juntos- igual la blindó, la Cámara está blindada, la Cámara de Diputados. ¿Lo qué? Está blindada la Cámara de Diputados y de No, Senadores. no está blindada si los sectores de centro derecha que han acompañado a Milei durante estos años votan distinto. Pero no tienen un tercio Ahora la resulta, Libertad Avanza. ¿eh? No tiene un tercio la Libertad Avanza. Sí, está bien, pero Con un tercio no. pero tenés, Sí, pero juicio político son 2. sí, está bien, pero si tienen un tercio, No podés hacerle. los 2 tercios existen. Claro, pero si tienen un tercio. Bueno, pero no. no, pero es una disputa eso. O sea, está cerca, o sea, porque ellos tienen control, porque hay muchos, digamos, solos no pueden. Tienen que juntar un pedazo más. Estando en diputados más todavía que el senador. Pero si vos estás conversando con parte, o sea, Pichetto, el bloque de Pichetto fue socio de las mayorías que le permitieron a Milei sostener decretos, vetar leyes o sacar leyes. Bueno, si vos estás conversando con Pichetto, tendrías que estar conversando, no la posibilidad de un frente productivo a partir del 2027, sino la posibilidad de terminar con esto ahora. Por lo menos que le deje de votar las cosas. Sí, más, en realidad si vos querés defender la producción en la Argentina, querés hacer un frente productivo, hay que parar esto ahora. Porque estás destruyendo la producción en la Argentina hoy. Entonces, a eso me refiero con que están discutiendo cosas que no, digo, te juntás con Mazzot y con Monzón, que votaron la ley de glaciares. ¿Loco? Bueno, igual, a ver, perdón, es Cristina la persona que vetó la ley de la que se junta con. Pero esto se juntó Axel. Ah, bueno, ok, ya estamos Sí, todos. Estamos todos se juntó separados, Axel. que no queremos la ley de Bueno, No, los diputados de Axel lo votaron a favor de la ley de glaciares. Bueno, sí, pero Pero se junta ahora. Bueno, pero lo que digo es que si estás hablando con estos tipos en función del 2027, de que hay que terminar con Milei, discutir y terminar con Milei. Eso es lo que digo, en lugar de estar discutiendo Lo que pasa el en el 27, medio. discutir y terminar con Milei. Pero bueno, no parece ser la voluntad de los partidos grandes. Bueno, eso digo, ese es el problema por el cual Milei no termina de caer. Y por el cual incluso una y otra vez se recuperó. Porque en términos de estar mal, Milei estuvo muy mal después de la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre. ¿No? La situación de él era complicada. Apareció Trump después para sostenerlo, pero digo, estaba en la lona. Bueno, en aquel momento tampoco se avanzó sobre él. La oposición está atravesada por una crisis de representación y una crisis de alternativa que hace que cada vez que Milei se cae a pedazos, se vuelva a recuperar. Ese es el problema central. Y por eso estamos doblemente desafiados a tratar de encontrar un bloque de actores que pueda poner en marcha una mirada de esta naturaleza, un planteo de esta naturaleza. Y por eso, bueno, nosotros de Unidad Popular vamos a empujar esto. Tuvimos nuestra reunión nacional hace poquito y resolvimos que Milei no es solamente Milei, es un bloque de poder que lo respalda. Y para hacer otra cosa hay que armar otro bloque de poder. Y para eso el bloque de poder se arma en cada lugar. Así que vamos a ir a recorrer los territorios para gobernar la Argentina. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar a la gente. Porque en realidad las representaciones están en crisis. Pero si uno abre una convocatoria a otros actores, y esos otros actores son ese bloque de poder que hay que armar, esto no camina. Así, no vamos a ningún lado así. Así que vamos a preparar eso y vamos a tratar de sumar a todas las fuerzas que tengan ganas de ir a recorrer el país, llamando a una discusión diferente, que no es terminar con Milei en el 2027, es terminar con Milei ahora.
Y si terminamos ahora, vamos a poder discutir el 2027. Si no, nuestra discusión para el 2027 va a ser muy débil.